a través de un personaje no esperado, que ya había hecho estragos en la vida de Judas y quien cayó ante el zarandeo del diablo mucho antes. No se zarandea a personas incapaces de sentir miedo, frustración, derrota o agonía, y a su vez no se pueden arrepentir, sino todo lo contrario, seres humanos en toda su debilidad. Cada uno de los discípulos fueron partícipes de los milagros de Jesús, de cómo Jesús sanó a muchos, demostró su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza, sino también sobre las fuerzas espirituales. Los 3 años de escuela que Jesús había tenido con sus discípulos, le faltaba un último curso para su graduación. Es el curso donde usted y yo estamos inscritos y se llama la prueba, la hora de la prueba. La garantía que permite asegurar la permanencia de Pedro en medio de esta terrible prueba es Jesús mismo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, le dice Jesús. Ante este hecho, donde también se encuentra involucrado Satanás, Jesús no reprende a Satanás como muchos de nosotros esperaríamos que lo hiciera. Jesús dijo: yo he rogado para que nada malo te suceda. Y Satanás se ha reprendido y completamente vencido. No era exactamente eso. Hubiéramos querido que eso sucediera, que Jesús hubiera dicho eso a Pedro y a sus discípulos. Sino que en su vida de oración, Jesús intercede por la fe de Pedro en medio de su prueba, para que la fe de Pedro pueda permanecer y no faltar. Qué interesante se vuelve que en medio de la prueba tenemos un intercesor. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Jesús se interpone para que los fines o el propósito del diablo no se lleva a cabo. Está allí para impedirlo a través de su clamor. Jesús había orado pidiendo que el tropiezo de Pedro no terminara convertido en un fracaso irreversible como el caso de Judas, que le traicionó. Este zarandeo habría de escudriñar los corazones de los 11 discípulos fieles. Digo 11 porque ya Judas había padecido. Y sería descubierta toda debilidad en la vida de ellos. El viejo hombre sería separado del nuevo, porque para eso es la prueba. La hora de la prueba llega para separar al hombre viejo del nuevo. La vanidad y la obstinación de la seguridad en sí mismo del impetuoso Jonás o Simón, hijo de Jonás, sería separado del Pedro estable como una roca, un hombre devoto, entregado al Señor Jesucristo. Para eso realmente era el tiempo de la prueba, para sacar un hombre nuevo, para matar al hombre viejo, para darle una experiencia incomparable a Pedro, que nunca olvidaría, para levantarlo. En segundo lugar, Pedro niega que conoce a Jesús. Este es el momento cumbre, difícil, duro. Lucas 22, 54 en adelante. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa de Simón, del sumo sacerdote, Y Pedro le seguía de lejos.
Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo también: este estaba con él. Al caminar con Jesús, te vas a parecer a él. Tu forma de hablar te va a delatar. Tu forma de ser. Las características de Jesús se habrán impregnado en tu propia vida. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Es que en la vida las pruebas son fundamentales para separar al hombre viejo del nuevo, para liquidar la iniquidad dentro de nosotros, el orgullo, la soberbia, ese orgullo que nos hace falsos, que nos coloca en un pedestal sabiendo que somos pies de barro. Y Dios quiere golpear ese orgullo y arrancar de nosotros toda esa maligna vanidad. Aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Iré hasta la muerte contigo. ¿Dónde quedaron las palabras de Pedro? Por eso el hombre de Dios tiene que ser tocado por las manos de Jesús. Por eso tiene que ser procesado. Porque solamente cuando somos procesados llegamos a ser inmensamente útiles al reino y quitar toda iniquidad de nuestra vida. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Esas son las últimas pinceladas en la vida de Pedro. Lo había negado 3 veces vilmente, pero Jesús se lo había dicho. El orgullo en él, el viejo hombre en él, no le permitió darse cuenta de las palabras de Jesús. Aquí el escenario de Jesús no se ve alentador. ¿Por qué? Primero, traicionado por Judas. Segundo, abandonado por sus discípulos. Y tercero, ahora es negado por Pedro. No es un buen balance de fidelidad y lealtad. ¿Cómo se sintió Jesús? Aunque ya lo había profetizado, Jesús lo sabía. Pero los hombres que había formado por más de 3 años lo abandonaron. El mismo Pedro lo negó. Por eso necesitaban una prueba, una experiencia, para saber dónde estaban parados, para saber o darse cuenta quiénes eran, qué necesitaban reformar en su vida, qué debilidades deberían convertirlas en fortalezas. Pedro fue identificado 3 veces como seguidor de Jesús por varios de los criados y criadas del sumo sacerdote, ya que por estar con Jesús, por ser parte de los 12 discípulos, y finalmente algunos consideran que por su dialecto
Galileo. Lo conocieron. Es que la gente de Dios se conoce como habla. La gente de Dios se conoce como vive. Se puede identificar fácil al que ha estado con Jesús. Sistemáticamente, primero, Pedro niega conocer a Jesús. Luego niega ser quien ellos creen. Es decir, no solo negó a Jesús, sino que se negó a sí mismo. Finalmente, afirma no entender lo que ellos dicen. Mientras Jesús enfrenta el poder con mucha fortaleza, Pedro se rinde ante el poder, negándolo. En suma, Pedro buscó todos los medios para autoexcluirse de ese círculo en que había vivido por 3 años y medio, el círculo de Jesús. Estaba buscando esa forma. Pero otra vez, Lucas, como un gran escritor, aquí honra a Pedro. Y es uno de los que omitió las maldiciones y los juramentos de Pedro, porque ojalá Pedro hubiera dicho: bueno, yo no lo conozco, no sé quién es. Yo no conozco a ese hombre. No, Mateo 26, 74 dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Marcos 14, 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y había estado 3 años formándose con él. Eras parte de su grupo íntimo. ¿Qué sintió Jesús cuando fue negado por Pedro? ¿Qué sintió Jesús cuando Pedro comenzó a maldecir y decir: yo no conozco a ese hombre? Qué fuerte es. Tampoco yo me atrevería a hablar de Pedro. Yo solo estoy compartiendo lo que la Biblia dice, porque habría que haber estado en ese momento difícil para entender lo que Pedro sintió. Habría que haber vivido ese momento. El punto es que Jesús lo había declarado ya y debía cumplirse. Negar a Jesús equivalía a salvar su pellejo, Pedro. Pero condenar al maestro significaba también optar por la comodidad, pero frenar el avance del reino de justicia. No quiso identificarse con Jesús, salvando su pellejo, amando la comodidad. Pero Jesús lo sabía. Por eso tenemos que morir como creyentes y pasar por ese proceso para ser fuertes y ser transformados. Pero en plena madrugada, mientras negaba a Jesús por 3.ª vez, el gallo cantó. Según el relato de Lucas, fue el propio Señor Jesús quien con su tierna mirada, esa mirada de aliento, de amor, de ternura, no de reproche, le recordó a Pedro sus palabras: jamás te negaré, aunque otros te abandonen, jamás te abandonaré, hasta la muerte contigo. Aquí solo Lucas refiere que el Señor se volvió y miró a Pedro luego de su negación.
Eso debió haber sido más triste, más impactante y cruel a la vez que el mismo canto del gallo. La mirada tierna de Jesús, la mirada compasiva de Jesús. Porque este es el otro lado de la moneda. Uno que falla, uno que es débil, uno que lo niega, que se avergüenza de confesarlo delante de la gente. Y lo otro es la mirada tierna, dulce y restauradora de Jesús. Que creo que es el punto elegante de la enseñanza. ¿Por qué Jesús lo ve así? Porque lo ama. Porque Jesús está en otro escenario de la vida. Él tiene otro nivel de amor, de entrega, de madurez, de compromiso, de todo. Y no condena a Pedro porque el mayor debe ser así. No, y es que fácil. No. Ese individuo que se vaya. Es una vergüenza. No, esa mujer que se pierda. Entonces, ¿dónde está el amor? Si tanto usted como yo, por las misericordias del Señor, no hemos sido consumidos. Dios ha sido bueno para nosotros. También nosotros debemos serlo para otros. Aplauda al Señor. Es que es la verdad. Lo que pasa es que al no buscar a un hermano que ha caído, que nosotros conocemos, al no buscar a una hermana que le dijimos que la amábamos, pero cayó, es una señal de que estamos tan lejos de vivir la realidad de lo que decimos. Bla, 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 bla. Las palabras se las lleva el viento. El amor es obras, es hechos. Jesús no lo acusó, lo vio con ternura. Y debió ser más impactante la mirada de Jesús que el canto del gallo, que era el cumplimiento de las palabras de Jesús hacia Pedro. Algunos eruditos consideran acertadamente que aquel canto debió haberse llevado a cabo alrededor de las 2 de la madrugada, según la costumbre de los gallos de Palestina. Decía un comentarista, y escribí algo que es hermoso para compartirlo con ustedes: la mirada de Jesús hacia Pedro fue de ternura y de piedad por aquel momento de debilidad, y una mirada de amor que salvó a Pedro. Estamos seguros que a Pedro jamás se le borró de la mente aquella mirada de Jesús. Surtió el efecto deseado en la vida de Pedro este instante, porque le hace recordar todo lo que Jesús le había dicho. Esa mirada, dice el escritor, debe haber traspasado el corazón de Pedro al recordar las advertencias de Jesús y las promesas que Pedro mismo había expresado con orgullo, de que aunque otros le abandonaran, él estaría dispuesto a seguirle donde quiera y hasta morir por causa de su nombre. Eso era todo lo que Pedro pudo soportar. Estaba por estallar en lágrimas, y en ese instante cantó el gallo. Pedro debe haber salido corriendo a llorar amargamente. No podía soportar la mirada de Jesús y se tiene que desahogar el gran pesar con lágrimas de amargura, de remordimiento, de arrepentimiento. Pero la amargura de sus lágrimas y de su arrepentimiento no desapareció hasta que Jesús le aseguró el perdón y le restauró después que resucitó de los muertos, que es el punto tercero. Voy a hablarles en tercer lugar sobre el momento de la restauración de Pedro.
Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Jesús ya había muerto, pero también ya había resucitado. Y Jesús no ascendería al Padre dejando cabos sueltos. Le faltaba restaurar a Pedro, el baluarte de la iglesia del principio, y restaurar a los demás discípulos que lo habían abandonado y se sentían condenados ante Jesús. Esta es la segunda pesca milagrosa que sucede después de la resurrección de Jesús. Se le aparece a los discípulos. Una gran cosecha se llevó a cabo, 153 grandes peces. Y siendo tantos, la arrastraron como 2 cuadras. Y siendo tantos y tan grandes, las redes no se rompieron. Y luego se dirigió directamente a Pedro. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Qué tremendo esto. Me impresiona este encuentro de Jesús. Aquí la condición espiritual de Pedro, es decir, su relación con Jesús, había quedado en duda después de la negación. Este encuentro en que Pedro fue reprendido y restaurado era fundamental, muy necesario para Pedro, pero también para los demás discípulos, quienes habían oído sus afirmaciones de lealtad y sabían de su triple negación, pero también ellos lo habían abandonado. Estaban siguiéndolo de lejos por los temores. Se supone que no había ocurrido una confrontación personal entre Jesús y Pedro después de la negación. No se había resuelto el malestar o tensión que existía por la triple negación. Eso no se había dado. Algunos comentaristas sugieren que Pedro fue restaurado ante Jesús en una aparición previa en Lucas 24:34, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y en esta ocasión fue confirmado como el principal de los apóstoles. Pero considerando el intercambio entre Jesús y Pedro aquí, esta línea de pensamiento no convence. Es decir, no se solucionó ¿qué diríamos? No hubo perdón. Pedro no había sido confrontado, por lo tanto no había sido restaurado. Y Jesús necesitaba hacerlo. La semana anterior les enseñé cómo se confronta el pecado: con verdad y con misericordia. Si solo somos verdad, matamos a la gente. Si solo somos misericordia, matamos a la gente. Debe haber verdad y debe haber misericordia. El que ha caído tiene que soportar que le digan la verdad. El que ha caído tiene que oír la verdad del que lo está restaurando. Pero el que está restaurando también debe tener brazos y un corazón misericordioso para abrazar y levantar al que ha caído. Ese es el reino.
Esa es la grandeza del reino. El restaurar con espíritu de misericordia, con gracia, con bondad, como Dios nos ha perdonado, como Dios nos ha levantado. Y si usted conoce a una persona que ha caído, usted debe procurar levantarlo y contribuir con esa persona. Vamos a ver en este proceso cómo Jesús conduce suavemente, pero con mucha firmeza, a que Pedro reconozca su error y también sea restaurado. La gente, para poder ser restaurada, necesita reconocer su error, su pecado, arrepentirse, llorar, tener dolor, vergüenza, y debe mostrarlo, porque el arrepentimiento tiene frutos. Aquí la triple repetición de la pregunta de Jesús corresponde a la triple negación de Pedro. Me negaste 3 veces, ahora tienes que declarar que 3 veces que me amas, para que sea restaurado, para que te sientas perdonado, para que inicies un proyecto de victoria como hombre de Dios. Los versos 15, 16 y 17 dice que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. La tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aun cuando Jesús cuestionó la lealtad de Pedro y anunció que le negaría 3 veces esa noche, esa triste noche, Pedro rechazó esa declaración de Jesús y afirmó 2 cosas más: aunque los demás se escandalicen de ti, nunca haré tal cosa. Estoy dispuesto a morir por tu causa si es necesario. Mateo 26, 33 al 35. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo esta noche, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. No te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo: no te negaremos. Aquí Jesús invita a Pedro a reafirmar su lealtad a él 3 veces, porque 3 veces lo había negado. La relación estaba complicada. No solo esta confrontación entre Jesús y Pedro resultó en restauración para sino también para los demás discípulos que estaban oyendo la conversación y la confrontación. Recordemos que Jesús le dio a Simón el nombre de Cefas, en arameo Pedro, en griego. Cefas en arameo, Pedro en griego. En el 1:42, cuando su hermano le presentó a Jesús, Jesús le dijo, le vio y le dijo: tú eres Cefas. Desde hoy, tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es llamativo el hecho de que Jesús,
quien dio el nombre a Pedro, parece que evita aquí deliberadamente el uso del nombre según el relato de los 4 evangelios. Le dice Simón, hijo de Jonás, no le dice Pedro. La razón, ¿por qué? Solo hay aquí una excepción, Lucas 22:34, que le llama a Pedro en Lucas. Algunos comentaristas sugieren que este hecho se debe a que aún no había sido probado ser digno de ser llamado una roca. Por eso le dijo Simón, hijo de Jonás. Y una vez más, en cada una de las 2 preguntas restantes, indica aquí una reprensión y que va dirigida directamente a Pedro. 3 veces: ¿me amas? ¿Me amas? ¿De verdad me amas? Los discípulos ya habían terminado de comer el desayuno que Jesús había preparado. De repente Jesús se vuelve y mira directamente a Pedro e inicia este intercambio que tuvo lugar en presencia de los demás. La pregunta está en tiempo presente como la respuesta de Pedro. ¿Me amas, Pedro? Tú sabes que te amo. ¿Me estás amando, Pedro? Te estoy amando, Jesús, Señor. Pero aquí el autor no especifica a qué se refería Jesús cuando dijo: ¿me amas más que estos? Está diciendo: ¿me amas más que estos discípulos? Al principio de la vida de Pedro, Pedro hubiera respondido: Señor, te amo más que todos, mi amor es incomparable. Pero esta vez guarda silencio. Estaba aprendiendo prudencia. El impacto de la negación le cambió la vida. El orgullo estaba muriendo. Pinceladas maravillosas en su espíritu para convertirlo en el líder de la iglesia del principio. Y eso es maravilloso. Jesús quería saber si Pedro ahora sostendría que lo amaba, pero tenía que decirlo delante de los demás. Se entiende que la pregunta comunica una suave reprensión a Pedro por su exagerada profesión de lealtad en los días anteriores. Pedro afirma su afecto personal y su lealtad, dirigiéndose a Jesús como Señor, con todo el significado del título, pero se niega ahora a decir que lo amaba más que estos, que eran los otros discípulos. Tampoco hace promesas de que lo haría o no lo haría en el futuro, limitándose a afirmar su lealtad del momento. Es que nosotros necesitamos ese quebrantamiento para llegar a ser lo que Dios diseñó para nosotros. Cambiar nuestra vida. De ser intempestivos como el viento para ser nobles, tranquilos, sobrios. Aquí el tú es enfático, hay un énfasis fuerte. Pedro reconoce que Jesús lo sabe todo, tú lo sabes todo. Tú puedes leer el corazón como un libro abierto. Y le dice: prueba mi sinceridad, la sinceridad de las palabras con que yo te estoy hablando. Tú lo conoces, tú sabes que yo te amo. Y yo entiendo que hay tanta gente que ama a Jesús, pero que son débiles. Que lo hemos amado mucho, pero que hay debilidades en nosotros.
Por eso Jesús nos lleva a la prueba para levantar al hombre espiritual, para que muera el hombre carnal, el ego nuestro, el orgullo nuestro, nuestra vanidad, y salgamos transformados por el poder de Cristo. Pedro no solo se da cuenta de que Jesús había predicho todos los eventos que habían pasado, sino que también había sido tremendamente impresionado por el conocimiento de Jesús de la ubicación de la multitud de peces que los discípulos recién habían sacado, porque habían pescado toda la noche y no habían pescado nada, y apareció Jesús. Es que una cosa es cuando tú estás pescando sin Jesús, y otra cosa es cuando Jesús está presente en tu pesca, cuando Jesús está presente en tu negocio, en tu vida, en tu familia. Y Jesús le dice a Pedro: tira tu red a la derecha. Tira tu red a la derecha. La lanzó y encerraron una multitud de 153 grandes peces. Pedro estaba convencido de que Jesús, sí, Jesús lo sabía absolutamente todo, y que Jesús conocía la sinceridad con que él estaba diciendo que lo amaba. Pero aquí hay un mandato de Jesús: apacienta mis corderos. Un escritor dice que esto merece dos observaciones. El verbo está en tiempo presente, indicando la continuación de una acción en marcha, y significa literalmente pastorear o atender los animales cuando están comiendo pasto. Pastorea o apacienta mis corderos, pastoréalos, cuídalos. Primera Pedro 5:3 dice: apacentad la grey que es de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Dos cosas profundas se enseñan aquí. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Segundo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y tercero, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Porque los que dirigimos la obra de Dios debemos ser modelos, ejemplos en todo, ejemplos en disciplina, ejemplos en puntualidad, ejemplos en honor, en responsabilidad, ejemplos, modelos que otros pueden imitar. Los primeros en llegar y los últimos en irse. Este término aquí se usa en la primera y tercera pregunta. ¿Cuál término? Corderos. Traduce a un vocablo griego que se usa solo en esta pregunta, y se refiere a las ovejitas recién nacidas y que necesitan atención especial. Yo tengo una vaca. Una de las cosas que yo disfruto es ver las vacas parir y ver la ternura con que las vacas lamen a sus recién nacidos. Y le dije: esta vaca va a parir, le dije al lechero. Me dijo: sí, yo sé que va a parir. Yo voy a otra actividad, le digo, me llama cuando ya llegue el momento. Pero me gritó y me dijo: pastor, no puede parir. Le digo a otra persona: corra, vamos a hacer de enfermeros y vamos a sacarle los terneros, el ternero. Salió una ternera linda. Le digo: esa vaca tiene otro. No, me dijo, solo uno. Esa vaca tiene otro.
tóquela. Es cierto, me dijo. Tiene otro. Lo sacó. Otra hembra. Y me dijo, pero hay otro. Parió 3. El amor con que esa vaca lamía a sus recién nacidos. No quería que se le acercase nadie. Entonces, cuando usted trabaja en el campo, usted entiende el valor de apacentar. Y si nacen 3, lo primero que yo estaba interesado en que ellos comieran, a ordeñar la vaca y a sacarle leche para darle alimento a los trillizos, y luego a inyectarlos para ponerles calcio para que sus huesos estuvieran fuertes. ¿Sabe cómo se llama eso? Cuidar al rebaño. Si no se atienden, se mueren. Y usted los cuida porque los ama. En la vida espiritual es igual. Apacentar al rebaño. Apacientan mis corderos. El amor que debemos tener para cuidar el rebaño del Señor Jesucristo. Apacienta describe la tarea de alimentar, no controlar. Nos gusta controlar. Note que Jesús dice aquí: mis corderos, apacienta mis corderos. Ellos le pertenecen a Él, solo a Él, no a nosotros. Es una verdad que los líderes debemos conocer. No son sus ovejas, ni las mías, son de Cristo. Pedro fue llamado al ministerio después de la primera pesca milagrosa. Fue impresionado ver la muchedumbre de peces, y Jesús le dijo: desde este momento serás pescador de hombres. Y después de la segunda pesca milagrosa, en Juan 21, Pedro fue restaurado. Él había perdido su oficio por la negación al lado de un fuego de brasas. 3 veces lo negó. Es al lado de un fuego de brasas que es restaurado y recupera su oficio. La segunda vez le pregunta a Jesús: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dijo: pastorea mis ovejas. Aquí la contestación de Pedro son idénticas a la del versículo anterior, pero no se repite más que estos, y el mandato es distinto. Aquí pastorea traduce otro verbo griego del que se deriva nuestro término pastor. Pastorea. Y en vez de corderos, aquí manda Pedro alimentar a las ovejas adultas, maduras. Los jovencitos y los mayores necesitan alimento, pero también la responsabilidad del pastor es protegerlos y conducirlos a lugares de delicados pastos, de áreas verdes, de aguas frescas y tranquilas. Las ovejas aman los pastos verdes. Las ovejas aman las aguas cristalinas y tranquilas. Las aturde las aguas turbulentas. Salmo 23:1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Aleluya. Y por último, la tercera vez que Jesús pregunta a Pedro que él lo amaba: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Parece que fue la repetición de la misma pregunta lo que produjo una profunda tristeza, quebrantamiento en Pedro, dolor. El mandato apacienta es un verbo griego que se usaba en el mandato que siguió a la primera pregunta, en el verso 15. Pero el término ovejas es el que empleó en relación con la segunda pregunta, que están mezcladas los tres versos. Muchos comentaristas sostienen que el amor agapao expresa un sentimiento más elevado, más profundo, más espiritual y más desinteresado. Es el amor con que Pedro debía amar a Jesús. Con estas preguntas Jesús procuraba conducir a Pedro a entender que el amor verdadero hacia él debe expresarse no solamente en palabras, sino en la preocupación por y el ministerio de sus seguidores. ¿Me amas? Tienes que cuidar mi rebaño, tienes que apacentarlo, tienes que ver por ellos, tienes que llevarlos a los mejores sitios de aguas frescas y tranquilas. Tienes que tener el mejor pasto verde para alimentarlos y estén sólidos y fuertes. No es asunto que me amas solamente a mí, también tienes que amar a la gente que te he puesto en las manos, para que no estén viendo potreros ajenos. Deben estar satisfechos. Deben mantener al rebaño sin problemas, sin luchas. Jesús aquí describió su propio rol como el buen pastor que entrega su vida por las ovejas. De pescador de hombres ahora sería un pastor de ovejas. Escuche esto. Aquí Jesús le confía particularmente a Pedro la continuación de este rol como pastor. Cuando él se había jactado de que moriría por su Señor, Jesús cuestionó si realmente en ese momento está dispuesto a hacerlo, pero finalmente probó que sí está dispuesto. Entonces le dice: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, alimenta mis corderos. Es tu responsabilidad. Allí fue restaurado, allí fue levantado, terminó la culpa, se le fue el dolor, la angustia y el quebranto, y entró a la paz con Jesús. Ahora podía emprender a lo que había sido llamado. Ahora el hombre bendito de Dios podría ser levantado como un instrumento maravilloso para hacer la obra de Cristo Jesús el Señor. Qué lindo es esto. Ahora era el Pedro, la roca, el hombre que Jesús había profetizado que era. Concluyo. La gran lección de este pasaje es que un siervo del Señor puede tropezar aún seriamente como Pedro pocos días antes, pero Jesús lo busca. Vaya, es que este es el corazón del pastor. Y esta es una enseñanza profunda, determinante en lo que será nuestro trabajo en estos días de pandemia. Lo repito, la gran lección de este pasaje es que un siervo del Señor puede tropezar aún seriamente como Pedro pocos días antes, pero Jesús
lo busca. Grítenlo, díganlo. Pero Jesús, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar a los que tropiezan. Pero Jesús lo busca, lo confronta con su falta, lo invita a reconocer esa falta y a reafirmar su amor y lealtad a Él. En este caso, Jesús no solamente restauró a Pedro a una íntima relación con Él, sino que le confió el cuidado y la alimentación de sus ovejas, de sus corderos, de todos. Si nos restaura, no es para que estemos caídos, tirados, sino para que ocupemos el lugar que nos corresponde como gente de Dios, hacer la voluntad de Dios, honrar al Dios Todopoderoso, bendecir su nombre. Vamos a levantarnos. Tenemos que ver a los que han caído, a los que se han desanimado, a los que han fallado a su fe, a levantarlos, a levantarlos. Estamos aquí para eso. Cuando uno ve el amor de Jesús, tenemos que aprender mucho de Él. Restauró a Pedro, le dio paz a Pedro y lo convirtió en el hombre elemental de la iglesia del principio, en el baluarte que fue diseñado desde el momento de que Jesús le conoció. No será ya más Simón, hijo de Jonás, tu nombre será Cefas. Profetizó sobre él, marcó su futuro. Dios te quiere para grandes cosas. Levanta al caído, al desanimado, al que ha fluctuado en su fe. Dios te llamó para restaurar, y restaurar con espíritu de mansedumbre, a tener misericordia de la gente, a amar a la gente. No lo veas con ojos de desprecio. Cuando alguien cayó, cuando alguien hizo cosas desagradables, no lo veas con ojos de desprecio. Míralo con amor, con misericordia, y levántalo como Jesús te levantó a ti, como Jesús te levantó a ti, como Jesús te levantó a ti, como Jesús me levantó a mí por misericordia. Pónganse de pie, por favor. Dale un aplauso fuerte a Cristo esta noche. ¡Aleluya! Estoy tratando de enseñar estas noches por lo valioso de esta palabra. Levante sus brazos. Está el piano o la música, pero volando. Es un momento propicio para abrir el corazón. Música suave, rápido. Es un momento hermoso para decirle a Dios: toca en mi vida, quiero ser un instrumento de restauración. Quiero ser un instrumento de restauración, instrumento de vida. Mirar con tu amor, con tus ojos, sentir con tu corazón. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré. Deme 2 minutos. ¿Quién de ustedes dice: pastor, yo quiero ser un instrumento de restauración? Venga al altar. Todos los que quieren ser un instrumento de restauración, guardando la distancia. Vamos. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero más de ti, quiero más de ti, y habitar en tu presencia. menguar Para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si alguien se debilitó en esta pandemia,
Levántalo. Usa la mansedumbre, la misericordia de Dios, la compasión de Cristo, y levanta al débil en la fe, levanta al caído. Que la presencia de Cristo sea sobre ti, que la unción del soberano sea sobre ti, que la gloria del Dios poderoso sea sobre ti. Gloria de Dios, unción del Espíritu. Tómalos, llénalos, úsalos con poder y gloria. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Que tu amor esté en ellos, que tu misericordia los cubra, los alcance y los bendiga. Que tu amor los abrigue. Enséñales, Dios eterno, enséñanos a amarte y amar a nuestros hermanos, a brindarles nuestro brazo de amor. Yo quiero menguar Para que crezcas tú. Levanta los brazos, guarda silencio. Espíritu Santo, que ese espíritu de restauración esté en todos nosotros. Ven con tu presencia y enséñanos a restaurar como tú lo hiciste con Pedro, amando a la gente, tomando nuestra responsabilidad de hacerlo por amor, sin controlar, conociendo que somos vasos de barro. Enséñanos a amar a la gente y a trabajar por el bien de ellos. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven. Que una fresca unción descienda sobre este pueblo esta noche y sobre la gente que nos sigue a través de las redes sociales, de la radio y de la televisión. Que tu presencia, que tu gloria descienda. Espíritu Santo, ven a ellos para que con grande amor ayudemos a otros a levantarse. Darles sabiduría, inteligencia para confrontar, pero darles misericordia para amar. En el nombre de Cristo te bendigo por ellos. Te bendigo por la gente que nos sigue esta noche. Que tu espíritu los alcance donde quiera que se encuentren y los bendiga, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha sido bendecido con esta palabra, dé un grito de júbilo esta noche. Televisión presentó Grandes Celebraciones. Te esperamos en nuestra próxima reunión en el Ministerio Internacional.